Hubo una época en la que en Colombia a Hugo Rodallega lo llegaron a comparar con Lionel Messi. Fue algo que yo nunca lo dije, solo que la misma prensa argentina lo fue, digamos, catalogando de esa manera. Apenas era 2005, hoy sería una locura decir lo mismo. Sin embargo, en ese entonces las cosas no estaban tan cantadas. Aunque el astro argentino ya daba destellos en Barcelona y se podía presagiar que iba a ser uno de los mejores de la historia, hubo un torneo en el que el vallecaucano destrozó todas las estadísticas. Siendo el goleador con 11 tantos, lideró a Colombia en una copa que quedó para la historia y le quitó el título al albiceleste de la Pulga del Sudamericano Sub-20, que en 2005 se hizo en Colombia. Aunque hoy en día Rodallega dice que malinterpretaron lo que dijo, mucho eco tuvieron unas declaraciones en las que él se comparó con el Messi de esas épocas. Al delantero le preguntaron si él se creía mejor que el 10 argentino, y él, que hoy en día dice que se refería exclusivamente a lo que pasó en ese torneo, dijo una frase que se repetiría durante años, cuando dijo que la única diferencia entre los dos era que uno jugaba en Quindío y el otro en el Barcelona. Ya pasaron 20 años del título de Colombia en el Sudamericano Sub-20 2005, el sueño de una generación privilegiada que, bajo el mando de Eduardo Lara, cambió la historia del fútbol colombiano. Ese equipo tenía nombres ilustres en su nómina como David Ospina, Camilo Zúñiga, Carlos Valdés, Cristian Zapata, Abel Aguilar, Freddy Guarín, Radamel Falcao García y Dairo Moreno. Recuerdo mi emoción cuando era niño, recolectando las etiquetas con las caras de los ídolos para llenar el álbum de esa selección de 2005. Tal vez es la camada más impresionante que hemos tenido. Los líderes que después, junto a otros como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, nos devolvieron a los mundiales en la mejor Copa del Mundo de nuestra historia, la de Brasil en 2014. Sin embargo, en esa plantilla llena de estrellas que años más tarde la romperían en Europa, la gran figura del equipo fue Hugo Rodallega. En principio, Rodallega no estaba en los planes de Eduardo Lara. El goleador fue convocado a último minuto y en el primer partido contra Bolivia no fue titular. Entró en la segunda mitad cuando Colombia apenas ganaba 1-0 con gol de Juan Carlos Toja. Y en 14 minutos hizo 4 goles. Su debut con la tricolor fue apenas un presagio. En su segundo partido le hizo un gol de chilena a Perú. Su récord de goles en ese torneo, a día de hoy, sigue siendo el máximo del sudamericano. Y su descomunal talento llamó la atención de Real Madrid. Una negociación que estuvo a una firma de hacerse realidad. Para muchos, ese torneo de Rodallega fue una esperanza, la ilusión de que en Colombia había nacido una figura de talla mundial. Rápido, hábil y goleador, un jugador con biotipo para triunfar en cualquier lugar del mundo. Ya habíamos tenido al Pibe, al Tino, al Loco Higuita, al Tren Valencia o a Freddy Rincón, la generación que hizo escuchar el nombre de nuestro país en el panorama mundial. Sin embargo, muchos llegaron a creer, después de ver a ese talento descomunal, que había surgido en Colombia una figura que nos pondría en las portadas de los periódicos del mundo. Sin embargo, Hugo Rodallega nunca llegó a cumplir esa promesa. Nunca colmó las expectativas que le pusieron siendo tan joven sobre sus hombros. Pasó por México y la rompió. Después se fue a Inglaterra, donde todavía hoy es recordado con cariño en el Wigan. No obstante, tras años de irregularidad, mientras otros de su generación brillaban jugando en Europa como pocos en nuestra historia, el vallecaucano terminó en Turquía, mientras en la selección nunca se consolidó y terminó perdiendo su lugar. Lo que pintaba para ser una carrera legendaria terminó siendo una buena carrera en Europa, con más de 120 goles, pero no del nivel que se esperaba después de ese sudamericano inolvidable. Tal vez lo que le pesó al hoy jugador de Independiente Santa Fe fueron los sueños que se le cargaron después de ese título, la ilusión de tener una estrella a escala mundial, la famosa frase que se le colgó de que era mejor que Messi, que hoy Rodallega niega haber dicho, y no lo fue, eso es obvio, pero ¿cómo nos vamos a olvidar de ese sudamericano sub-20? Hace 20 años, un 6 de febrero, pero de 2005, el día en el que Hugo Rodallega nos hizo felices y empezó a escribir su historia.